primera vez que viene a la iglesia? ¿Ya había venido? ¿Alguien ha venido por primera vez? ¿Alguien más ha venido por primera vez hoy? No. Ah, bueno, no, pues esta era la primera vez que venía a la iglesia. Bueno, ya, Karen, si la conocemos, no me mire, Karen. Bueno, hermanos, entonces los invito a traer nuestra Biblia en Colosenses, capítulo 2. Dice la palabra de Dios, Colosenses, capítulo 2. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oremos. Bendito alabado Padre, gracias una vez más por el privilegio que nos da de estar en tus atrios, Señor. Gracias porque nos permite un día más a venir a escuchar tu palabra, Señor, a aprender de ella, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que escuchemos lo que tú hoy nos tienes preparados para ese celestial. Que seas tú, oh Padre, por interés del Espíritu Santo, hablando por mi boca, Señor, para que mis hermanos comprendan su mensaje, Señor, y lo pongamos en práctica. Que cuando salgamos de aquí, Padre Celestial, seamos unas nuevas personas, Señor, seamos nuevas criaturas, como tú, oh Padre, nos pides, Señor. Demos la oración de gracias en nombre de Jesucristo. Amén y amén. El tema de hoy es: hoy vamos a hablar sobre la cruz. Y es lo que representa este símbolo en el cristianismo. La cruz es un símbolo que se utiliza de muchas maneras. Por favor, pásenlos, Nico. Es un símbolo que el mundo lo utiliza, y lo utiliza de muchas maneras. Vamos a ver unas imágenes ahora de cómo el mundo utiliza estos símbolos. Muchos lo utilizan como un tatuaje en un hombro, otros lo utilizan como un tatuaje en el cuello. Sigue. Otros lo llevan colgados en el cuello, en una cruz, en una manilla. Otros utilizan estos símbolos cuando se echan cuando en el catolicismo se persinaban, y así sucesivamente. Otros, que este es algo que me pareció curioso, y fue que lo utilicé en una camiseta. Yo no había entendido esta cruz azul en esta camiseta, esa raya azul. Para mí era una raya azul, pero alguien me decía que no era una raya, sino que era una cruz. Es una cruz que representa, es una cruz escandinava, que representa la historia de Noruega, y ellos la llevan en su camiseta. Aquí vemos explícitamente la tradición cristiana de Noruega, y ellos la empalman en su camiseta. Puede ser un privilegio que estos jugadores lleven esa cruz en su camiseta, pero también muchas veces llevan esta cruz, como vimos ahora, en el cuello, en un brazo, en nuestras casas, en los carros. Muchas veces tenemos esta cruz, pero muchas veces la tenemos no como lo que representa, y no simplemente como un símbolo o un amuleto. Y esta cruz no es ni un símbolo ni un amuleto. Esta cruz es la que Dios nos llama a que llevemos esa cruz como discípulos. La cruz no representa nada de lo que muchas veces la gente cree, sino que representa la muerte de nuestro Señor, y nos dice que la llevamos nosotros como debemos de serlo, como discípulos. Primera de Samuel 16:7 dice: y Jehová
respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he deshecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos tener muchas cruces encima, en el hombro, en el cuello, en el brazo. Podemos tener muchas cruces en nuestras casas, en las paredes, podemos tener muchas cruces en los autos, pero el Señor no mira esto. El Señor está mirando nuestra cruz que llevamos dentro de nuestro corazón, no lo de afuera, sino lo interno. Es muy bueno ver la cruz en una camiseta, en el cuello, en el hombro, pero recordemos, mis hermanos, que un símbolo o un amuleto no salva a nadie, pero Cristo sí. Cristo es nuestro Salvador. La cruz significa que Jesús llevó el castigo que merecíamos cada uno de nosotros por nuestros pecados, y lo hizo por amor. A través de la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos dio la oportunidad de acceder a la vida eterna. La cruz es el símbolo más distintivo del cristianismo. Representa el gran amor que Dios mostró al enviar a su Hijo Jesús al mundo, para que a través de su muerte nosotros podamos tener esa vida eterna. El perdón de nuestros pecados y nuestra santificación se hicieron realidad en la cruz del Calvario. Allí Jesús derramó su sangre para que nosotros podamos tener esa vida con Él. Hebreos 10:10 nos dice: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. La crucifixión, mis hermanos, era un método empleado por los romanos para imponer la pena de muerte, escúchenme, a los peores criminales. Todo criminal en el tiempo romano era crucificado, pero Jesús, quien no tenía pecado ni culpa, fue clavado en la cruz por los pecados de la humanidad. Jesús murió por sus pecados, murió por mis pecados en esa cruz del Calvario. Con su muerte, sacrificada en la cruz, todos los que creen en Él podemos tener esa vida eterna que Él nos está invitando. Mis hermanos, la cruz simboliza lo que Jesús sufrió por amar a nosotros, el pago que Él hizo por nuestros pecados, que fue su propia sangre. Y hermanos, la cruz no solo es un símbolo de algo poderoso que sucedió sobre ella. La cruz no tiene un poder sobre sí mismo. La cruz es el palito solo, no nos representa nada. Lo que nos representa fue el sacrificio que hubo sobre ella en la cruz del Calvario. Su poder y relevancia vienen de Jesús, Dios encarnando su muerte en la cruz y su resurrección. Ya leímos Colosenses 2:13-15, que es donde vamos a basar nuestra enseñanza, nuestro estudio en el día de hoy. Veamos algunas cosas que la cruz representa. Por eso, mis hermanos, recibamos con ánimo y demos gracias a Dios por su inmenso amor al dar su vida en la cruz por ti y por mí. Vamos a ver 5 puntos. El primero: la cruz representa el inmenso amor de Dios por nosotros. La cruz representa el castigo que merecíamos. La cruz es la señal del nuevo pacto. La cruz representa la conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte. La cruz declara que Jesús venció al diablo y al poder de las tinieblas. El primer punto: la cruz representa el inmenso amor de Dios por nosotros. En Colosenses 2, el versículo 13a dice: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se han despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Mis hermanos, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente
habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6, 8. Cuando el hombre pecó en el jardín del Edén, se creó una barrera entre Dios y los hombres. Quedaron atrás la intimidad y el compañerismo que habían disfrutado antes de que entrara el pecado al mundo. Pero el amor de Dios por el ser humano era tan grande que no podía dejar que todo se quedara así para siempre. Dios decidió proveer Él mismo la manera para restaurar esa amistad. Y gracias a Jesús podemos ser salvos y moraremos eternamente con Él. El ser humano, debido al pecado, nunca habría logrado reparar el daño hecho. El único sacrificio completamente puro y aceptable ante Dios fue el que Él mismo proveyó, que fue a Jesucristo, Dios hecho hombre, quien murió y resucitó para que podamos tener esa vida eterna. El amor de Dios nos da una nueva comprensión de lo que significa amarnos a nosotros mismos y a los demás. Dios es amor, así que exploremos cómo Él nos dice que amemos. ¿Qué es el amor? Mis hermanos, cuando cada uno de nosotros pensamos en el amor, ¿qué se nos viene a nuestra cabeza? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Es un romance dulce, relaciones familiares, o la forma en que tú y tu mejor amigo siempre se apoyan mutuamente? ¿Piensas en las cosas que te gustan, como la pizza, las películas o la música? ¿O te has puesto a pensar el amor de Dios por nosotros? ¿Alguna vez nos hemos sentado a decir, cuando hablamos del amor, cuál es el amor de Dios para nosotros? La Biblia nos presenta 4 tipos de amor: el eros, el filia, el storge y el ágape. El amor ágape es el amor incondicional, describe el amor de Dios por nosotros. Mis hermanos, nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor. ¿Cómo vemos el amor de Dios en nuestras vidas? Algunas veces nos hemos puesto a pensar en esto. Mis hermanos, hoy Dios nos está pidiendo que cuando salgamos de este servicio, cuando salgamos de esta puerta, cuando estamos en nuestras casas, después del almuerzo, descansaditos, enumeremos por lo menos 3 formas en las que vemos que Él muestra el amor por cada uno de nosotros. Mis hermanos, Dios ha mostrado su amor hacia la humanidad desde la creación. Incluso después de que el pecado entró al mundo, Dios prometió su amor a cada generación. Él prometió nunca dejarnos, que siempre nos ayudaría. Y el último acto de amor de Dios por nosotros fue cuando envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados y lo resucitó 3 días después. Mis hermanos, Dios satisface nuestras necesidades más profundas, satisface los anhelos de nuestro corazón. No hay nada que podamos hacer para ganarnos su amor o impedir que Él nos ame. ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados hemos visto que Dios ha calmado muchas necesidades nuestras? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto cómo ha obrado Dios en nuestra salud, en nuestros hijos, en nuestro trabajo? Aquí vemos todas estas formas que Dios obra para cada uno de nosotros. Hay mucho versículo en la Biblia que podemos ver
el amor de Dios hacia nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Salmo 36:7, cuán preciosa es tu misericordia, oh Dios, los hijos de la humanidad se refugian a la sombra de tus alas. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto he continuado mi fidelidad hacia ti. Romanos 8:37-39, que fue con el que nuestro hermano Edmond abrió hoy las alabanzas. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, aquí vemos en estos versículos cómo Dios los ama a ustedes y me ama a mí. Ahora, ¿cómo nos llama Dios a amar? El amor de Dios no es una calle de un doble sentido. El amor de Dios es una calle de doble vida. Él también nos llama a amarnos los unos a los otros. Él nos ordena amarlo, amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Mis hermanos, sentimos que a veces es más fácil decirlo que hacerlo. Nadie es perfecto en cómo ama, solo Dios es perfecto. Sin embargo, con su ayuda podemos esforzarnos por ser como Cristo en la forma en que amamos. Juan nos dice, nosotros amamos porque Dios nos amó primero. Juan 4:19. Y también el Señor nos instruye cuando dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:7-8. Miremos, mis hermanos, más de cerca cómo Dios nos dice que amemos. Amar a Dios. El mayor mandamiento de la Biblia es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Sabemos que se supone que debemos amarlo, pero ¿cómo lo hacemos? Jesús nos dice: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mi hermanos, Jesús nos promete que si lo amamos y guardamos sus mandamientos, tendremos una relación con Dios. Él enviará el don de su Espíritu Santo para que vea nuestros corazones y sea nuestro guía y ayuda en el presente. Mi hermanos, la pregunta que nos hacemos aquí es: ¿amas a Dios y tienes una relación con Él? ¿Será que estamos viviendo nosotros ese amor hacia Dios? Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Mi hermanos, ¿le ha pedido usted a Dios, a Jesús, que esté en su vida? Si somos cristianos, ya lo tuvimos que haber hecho. Ya tuvimos que haberle entregado nuestra vida a Jesús. Pero si no lo somos, mis hermanos, si aún no lo hemos recibido, la pregunta es: ¿quieres tener una relación con Él? Si la respuesta es sí, mis hermanos, hay que orar primero. Hay que hacer esa oración para que Él entre en nuestro corazón. Luego de que hagamos esta oración, hablemos con nuestros padres, si son cristianos, hablemos con nuestro pastor, hablemos con un líder de la iglesia, de jóvenes, de hombres, de mujeres, para que ellos nos instruyan y nos den una relación, y nos den una idea más clara de lo que significa
caminar con Cristo. Hay muchos versículos, hermanos, claves para saber. Marcos 12:30, Juan 14:15 y Juan 5:3. Si esos versículos los apuntamos y en la tarde los leemos, podremos resolver las preguntas que el Señor hoy nos está haciendo. Mis hermanos, amarte a ti mismo. Hay una gran diferencia entre lo que el mundo y la Biblia tienen que decir acerca de amarte a ti mismo. El mundo grita que debes hacer lo que te hace feliz y sigue tu felicidad. En segundo, el mundo nos está diciendo, usted es feliz yendo bailando, usted es feliz estando en la calle, usted es feliz, bueno, pues en las cosas del mundo, el mundo dice, sigan eso para que sea feliz. Segunda Timoteo 3:1-5 nos da una larga lista de ideales mundanos y egoístas de los que debemos alejarnos. Mis hermanos, entonces, ¿cómo se ve amarte a ti mismo desde una perspectiva bíblica? Significa cuidar tu cuerpo, siguiendo hábitos saludables y reconociendo que Dios te creó para ser único. Estás hecho maravillosa y maravillosamente. Salmo 139. Sobre todo, amarte a ti mismo significa acercarte más a Dios, tener una relación con Él. Te ayudará a tomar decisiones sabias que te protegerán del pecado y del daño. Versículos para entender esta porción de la Escritura. Efesios 5:29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. Proverbios 19:8 dice, adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. La gente que ama la inteligencia prosperará. Otro punto es amar a los demás. Uno de los mandamientos más repetidos en la Biblia es amarnos los unos a los otros. Jesús nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. También dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a los otros como yo os amado. También os améis unos a otros. En esto conocerá todo el mundo que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. Mis hermanos, es fácil amar a familiares, personas agradables que te gustan y admiras. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que te odian o te han rechazado? ¿Qué hay de las personas que son simplemente malas y desagradables? Jesús dice que también los amen. A veces las personas más desagradables son las que están sufriendo y necesitan más el amor de Jesús. ¿Quién sabe, mis hermanos? Si al amar a esas personas pueden cambiar su vida y entregarse al Señor. Que seamos un ejemplo para esas personas de reconocer lo que Dios, lo que Jesús hace por cada uno de nosotros. Esa es la forma más increíble de mostrar tu amor a los demás, presentándoles a Jesús. Jesús nos instruye en Mateo 28:19-20 a compartir nuestra fe con otros y hacerlos discípulos. ¿Qué mejor manera de mostrarles amor a alguien que presentándole a Dios para que esto lo reconozca y sea su Salvador? Por eso, mis hermanos, pensemos qué formas podemos tener nosotros para mostrarles ese amor a las personas que nos rodean. Mis hermanos, pueden pensar en algunas personas que necesiten que les muestres el amor y el aliento en el día de hoy. Captemos todas estas preguntas, mis hermanos, para que en la tarde las resolvamos y podamos tener soluciones a lo que el Señor nos está pidiendo. Mis hermanos, recuerde que Dios te ama más de lo que puedas imaginar. Él te creó para amarlo y compartir su amor con quienes te rodean. Sea intencional en compartir su amor todos los días y observe cómo lo bendice.
Por eso, mis hermanos, la cruz representa todo ese amor de Cristo por nosotros. Y como les decía al comienzo, en la Biblia hay muchos versículos que nos hablan de la cruz y el amor. Mateo 5:46, 1 de Pedro 4:8, Lucas 6:35. Este es un tema, mis hermanos, que la Biblia lo resuelve y nos ayuda con toda la cantidad de información que nos da. El segundo punto sería: la cruz representa el castigo que merecíamos. Colosenses 2:13c dice: y les ha perdonado todos sus pecados. Ayudémonos con Romanos 3:23, 25a, que dice: pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Mis hermanos, todos hemos nacido por la naturaleza pecaminosa, y aunque pensemos que somos bastante buenos, debemos reconocer que tenemos la tendencia a pecar. Una mentira por aquí, una reacción airada por otro lado, cualquier mal pensamiento. Entonces, mis hermanos, por todas estas cosas merecíamos ser castigados por nuestros pecados. Eso sería lo más justo. Si uno hace algo malo, debe pagarlo. Sin embargo, Dios decidió tener gracia para con nosotros y nos dio gratuitamente algo que no merecíamos. La pregunta es: ¿qué fue lo que hizo? Nos justificó, es decir, nos declaró justos delante de Él, mediante la redención por medio de la sangre de Jesús. Alguien debía pagar el precio por los pecados cometidos. Alguien debía recibir el castigo para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Jesús pagó el precio y recibió el castigo por nosotros al morir en la cruz. ¿Qué hizo Jesús? Dios lo presentó como propiación mediante su sangre. La palabra propiación significa básicamente aquel que soportaría el juicio que merecemos, la ira que merecemos por nuestros pecados. Jesús fue presentado por Dios Padre. Dios Hijo soportó el juicio que merecíamos en nuestro lugar, de tal manera que no tenemos que hacer nada para ganar nuestra salvación. El perdón ante Dios, la redención ante Dios, no se puede ganar, se da y se recibe por fe. Y hermanos, aunque hayas pecado contra Dios Santo, puedes ser justificado por la gracia de Dios, y es un don que se hace posible a través de Cristo. Romanos 3:23-25 nos recuerda la gracia de Dios. Confiamos en lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Creemos que Jesús pagó el precio por nuestros pecados y entregamos nuestras vidas en total dependencia a Él para ser salvados de nuestros pecados, para que Él guíe nuestras vidas como nuestro Señor. Esa es la esencia del Evangelio, mis hermanos. Y hoy quiero animarlos con esto. Aunque hayan pecado contra Dios, si hayan rebelado contra un Dios santo, pueden ser cristianos. Y si lo son, han puesto su fe en Cristo y son justificados por la gracia de Dios. Y hermanos, este versículo nos recuerda a los cristianos el sacrificio que Jesús hizo por tus pecados. Por eso debemos alabar al Señor Jesús por tomar sobre Él el castigo por sus pecados, por derramar su sangre por la que fuimos justificados en la cruz del Calvario y que recibió el castigo que nosotros merecíamos. El tercer punto de hoy es: la cruz es la señal del nuevo pacto. El versículo 14 de Colosenses nos dice: ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó del medio,
y la clavó en la cruz. Lucas 22, 19, 20 nos dice: también tomó el pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes, haga esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Mis hermanos, durante la última cena de Jesús con sus discípulos, Él dijo algo muy importante. Les explicó que su sacrificio en la cruz marcaría el comienzo del nuevo pacto entre Dios y los hombres. Usó el pan y el vino como símbolos para ayudarlos a entender. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario marcó un nuevo comienzo, un nuevo pacto entre Dios y los hombres. A través de su cuerpo partido, quebrantado y de su propia sangre derramada, obtenemos la limpieza de nuestros pecados. Él fue el Cordero perfecto y sin mancha que vino a quitar el pecado del mundo, como leyó nuestro hermano Elkin en Isaías 53. Y cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, recibimos la limpieza y el perdón de nuestros pecados, no por lo que hicimos, sino por su gracia. Si recordamos, hermanos, en el Antiguo Testamento, de sacrificios se presentaban corderos limpios, corderos sin ninguna marca, corderos que estuvieran a la perfección. Con la muerte de Jesucristo ya no presentamos ese cordero, porque como dice Isaías, el cordero fue Él, y Él se presentó para librarnos de todos nuestros pecados. En Lucas 22, 19, 20, Jesús instituye la cena del Señor, o como le decimos, la Santa Cena. Al partir el pan, representa su cuerpo entregado, y al ofrecer la copa, sella el nuevo pacto mediante su sangre derramada. Su mandato de hacer esto en memoria establece el memorial central del cristianismo. Este pasaje se desglosa en los momentos claves. En el versículo 19, el pan. Jesús toma el pan, da gracias, lo parte y declara que es su cuerpo. El pan partido simboliza el sufrimiento físico y la muerte expiatoria que pronto enfrentaría en la cruz. En el versículo 20, la copa. Al ofrecer el vino después de cenar, Jesús anuncia que la copa representa el nuevo pacto, confirmado con su sangre. Esto marca el fin de los antiguos sacrificios de animales del Antiguo Testamento y ofrece el perdón de los pecados a través de su sacrificio. Y el mandato en el versículo 19 de la frase: haced esto en memoria de mí, es la instrucción para que los creyentes recuerden permanentemente el costo de su salvación. Y hermanos, la cruz es la señal del nuevo pacto, porque representa el sacrificio definitivo de Jesús para reconciliar a la humanidad con Dios. En la última cena, Jesús selló esta alianza al derramar su sangre por el perdón de los pecados. Mientras que el antiguo pacto requería sacrificios de animales constantemente, la cruz representa el sacrificio perfecto y único que quita el pecado del mundo de una vez y por todas. El cuarto punto, la cruz representa la conquista de Jesús sobre el pecado y la muerte. Versículo 15 dice: desarmó además a los poderes y a las potestades. Romanos 6, 9, 11 nos dice: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios de la misma manera. También ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, Cristo murió por toda la humanidad y luego resucitó de entre los muertos.
Él venció a la muerte y vive para siempre. Cuando lo recibimos como Señor de nuestras vidas, esa victoria viene a ser nuestra herencia. Aunque nuestro cuerpo físico muera, tendremos vida eterna junto con Él. Viviremos para Dios, viviremos con Dios para toda la eternidad. Pero Jesús no solamente nos consiguió la victoria sobre la muerte, gracias a su sacrificio también recibimos el poder para vencer el pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Es una de las libertades que tenemos en Él. Dios nos llena de su Espíritu Santo y nos da las fuerzas para vencer día tras día las tentaciones que se nos presentan. Cristo vive en nosotros y al poner nuestra fe en Él y dejarnos guiar por Él, experimentamos la victoria sobre el poder del pecado y viviremos para su gloria. Mis hermanos, en la teología cristiana, la crucifixión simboliza el sacrificio expiatorio de Cristo. Al padecer en el madero, Jesús tomó sobre sí la culpa humana, anulando el pecado y triunfando sobre la muerte misma. Este acto se entiende como una victoria que otorga la redención y abre la puerta a la vida eterna. Unos aspectos centrales del cristianismo es la victoria sobre el mal. Como destaca Cristo, no solo pagó el castigo por los pecados, sino que triunfó sobre las fuerzas espirituales de las tinieblas. Una nueva esperanza. Las Escrituras explican que la muerte de Jesús y su posterior resurrección erradicaron la condenación, transformando un antiguo símbolo de sufrimiento en una señal de vida, redención y esperanza. Mis hermanos, evidentemente la afirmación de que Cristo ha vencido a la muerte se refiere a su resurrección. El que estaba muerto ahora está vivo. Apocalipsis 1:18. Mis hermanos, estas tres palabras, Cristo venció a la muerte, definen la diferencia más importante entre el cristianismo y todas las demás religiones. Ningún otro líder religioso predijo nunca su muerte y resurrección. Mateo 16:21. Ni basó sus afirmaciones sobre sí mismo y sus enseñanzas en esta predicción. Juan 2:18-22, para después cumplir esa promesa. Lucas 24:6. Ni Buda, ni Gandhi, ni cualquier otro líder religioso que se haya levantado predijo su muerte, y mucho menos predijo de que iba a resucitar. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos de ser fieles a este Cristo, a este Dios que predijo su muerte por nuestros pecados, predijo su resurrección y nos dio por ese sacrificio una vida eterna con Él. El quinto punto, la cruz declara que Jesús venció al diablo y al poder de las tinieblas. Colosenses 2, en el versículo 15b, dice: y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Hechos 2, 24-15 dice: por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Mis hermanos, cuando Jesús murió en la cruz, mostró una vez más por todas que Dios reina sobre todo, incluido el diablo y la oscuridad espiritual. Nada ni nadie tiene más poder que Dios. En el momento en que Jesús murió, toda la tierra se estremeció, el velo del templo se rasgó, las rocas se partieron y los sepulcros
se abrieron. Mateo 27, 50, 54. Aquí también vemos la diferencia entre Dios y esos otros líderes espirituales. Los otros líderes espirituales han muerto sin pena ni gloria, no ha pasado nada. Pero cuando Jesús murió, vimos todo lo que pasó. Nada fue indiferente. En ese preciso instante se marcó un nuevo comienzo en el ámbito espiritual. Fue el momento en el que Jesús ganó nuestro acceso a la vida eterna y derrotó al enemigo de nuestras almas. Por eso, mis hermanos, cuando el miedo o la culpa intentan convencernos de que la oscuridad tuvo la última palabra, la cruz nos responde todo lo contrario. En la cruz, Jesús desarmó las potestades espirituales, anulando el dominio del diablo sobre la humanidad. Mediante su sacrificio, Cristo nos liberó del poder de las tinieblas y nos trasladó a su luz, quitando al enemigo su alma más fuerte, que es la acusación y la muerte. Mis hermanos, el diablo nos hace creer cosas. El diablo nos muestra cosas. Pero Jesús las tumba, Jesús las desbarata. Por eso, mis hermanos, esta victoria fundamental nos enseña la anulación del poder de la muerte. Al morir y resucitar, Jesús anuló al diablo que tenía el imperio de la muerte y liberó a los que vivían esclavizados por el temor. La victoria sobre el pecado. En la cruz, Cristo pagó la deuda de nuestras transgresiones, quitando a Satanás el derecho legal de condenarnos. El triunfo público. Las Escrituras, como en Colosenses 2:15 vimos, enseñan que Jesús exhibió públicamente los poderes y autoridades, disfrutando sobre ellos. Hermanos, vamos a ver 3 versículos para que entendamos mejor lo que pasó en la cruz. Estos tres textos nos muestran desde ángulos diferentes lo que Jesús logró por nosotros en la cruz. Gálatas 3:13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición para nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Pablo usa una imagen fuerte. La cruz era una maldición, el peor final posible a los ojos de la ley. Jesús ocupó nuestro lugar, cargó la maldición que nos correspondía llevar a nosotros. Mis hermanos, todos nosotros, ustedes y yo, debíamos de estar colgados en esa cruz. Hermanos, no habría madera para hacer tantas cruces. Por eso Dios mandó a su Hijo, para que por una vez y para siempre pagar todas nuestras culpas. Colosenses 2:13-15, vamos a leerlo nuevamente. Antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. El 15 dice: desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Imaginen, mis hermanos, una deuda tan grande que nadie podía pagarla. Esa era nuestra deuda. Dios la clavó en la cruz y la dio por saldada. Allí mismo dejó el ridículo a los poderes que nos acusaban. Primera de Pedro 2:24 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados
para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Pedro lo dice sin rodeos. Jesús cargó nuestros pecados en su propio cuerpo y no lo hizo solo para perdonarnos, sino para que vivamos de otra manera, libres del peso que cargamos. Y hermanos, aquí vimos tres imágenes, una sola verdad. En la cruz, Jesús pagó lo que nosotros no podemos pagar. Por eso, mis hermanos, la cruz no nos deja con miedo, nos deja agradecidos. El mensaje de la cruz se resume en las siguientes conclusiones teológicas. Expiación sustitutoria. Jesús tomó el lugar del ser humano, pagando el precio por la rebelión y el pecado para satisfacer la justicia divina. Amor incondicional. Revela la profundidad del amor de Dios, quien entregó a su propio Hijo para rescatar a la humanidad. Victoria sobre el mal. No es un final trágico, sino el medio por el cual se desarmó el poder del pecado y la muerte. Sabiduría divina versus humano. Lo que el mundo considera necedad representa el poder transformador de Dios para quienes creen. Mis hermanos, vamos a terminar con unas aplicaciones prácticas. La primera invitación hoy es a seguir a Jesús. En Lucas 9:23, Jesús llama a sus seguidores a negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirle. Esto implica un compromiso de vida, obediencia, entrega y servicio diario. Fuente de consuelo y ejemplo. La cruz es el recordatorio supremo del valor que tiene el ser humano para Dios y un ejemplo de amor incondicional y perdón que los creyentes deben reflejar en sus relaciones. Perdón y gracia. Así como Jesús perdonó a quienes lo crucificaron, el mensaje llama a perdonar a otros sin esperar nada a cambio. Entrega y servicio. Motiva a vivir una vida de obediencia, renunciando al egoísmo y sirviendo al prójimo. Identificación con Cristo. Llevar la propia cruz implica asumir las dificultades con paciencia y fe, confiando en el propósito de Dios. Libertad de la culpa. Reconocer que la deuda por los errores ya fue pagada, permitiendo vivir sin condenación. Por eso, mis hermanos, la palabra de hoy ha sido clara. La palabra de hoy es clara. Amémonos los unos a los otros, así como el Señor nos amó. Reconozcamos nuestros pecados, entregámoslos al Señor, así como Él lo hizo y murió por nosotros. Mis hermanos, nadie va a morir por nosotros, a seguir de Jesucristo. Nadie va a entregar su vida por los demás. ¿Quién de nosotros se va a ir a la cárcel por pagar el pecado de otro, por pagar el delito de otro? Ninguno. Solamente esto lo hizo Jesucristo. Así que, mis hermanos, como hablamos al comienzo, hoy en nuestras casas, hagamos un resumen
Pensemos en lo que el Señor nos está enseñando hoy. Si tenemos a alguien a quien perdonar, llamémoslo, perdonemos. Si tenemos a alguien a quien visitar, que no hemos visitado, visitémoslo, amémoslo. Solamente el Señor hace eso por nosotros. Ya para terminar, Gálatas 2:20 dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Quién más va a dar la vida por todos nosotros? Solamente Jesucristo. Oremos. Bendito alado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Padre celestial. Padre, gracias esta mañana, te damos gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, Padre celestial. Gracias, Padre, por